No sé si hiciéramos una encuesta, sabríamos, no sé si todos responderíamos igual. ¿Cómo acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo acabó? Con un bombazo, ¿no? De repente, el 9 de agosto del año 45, la destrucción, el poder militar y la bomba definitiva terminaron con aquella guerra. Y los que estamos aquí en esta mañana estamos justamente por otra bomba que no tiene nada que ver con esa. El sacrificio de Cristo en la cruz, una resurrección, terminó con la guerra entre Dios y los hombres. Y hemos estado durante bastantes semanas, casi un año entero, considerando la carta a los romanos, que es el Evangelio según San Pablo, algunos dicen, ¿no? El quinto Evangelio. Es el Evangelio que nos presenta el amor que supera todas las barreras, aquel que nos deja callados, aquel que nos rinde, aquel que nos vence. Jesús en la cruz nos venció con su amor y Dios solamente tuvo que resucitarlo para confirmar que esa obra había terminado, estaba acabada. Y el apóstol Pablo, cuando termina la carta a los romanos, les deja un mensaje que en esta mañana, con la ayuda del Señor, va a también llegar hasta nuestras vidas como alguna sacudida. Esperamos que llegue también como algo en lo que nos podamos volcar para que entendamos un poquito mejor ese amor que acabó con la maldición del ser humano por el pecado y acabó con la condenación y también abrió un periodo eterno de paz para todos aquellos que creen en Cristo como su Salvador y Señor. Capítulo 16 de la carta a los romanos. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epéneto, que es el primer convertido en Asia. Saludad también a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras en el Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y también a su madre y mía. Saludad a Aristarco, a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrabas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo con vosotros
por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por los escritos de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas en la obediencia de la fe, y al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Parece que el apóstol Pablo no se quiere terminar de despedir, ¿verdad? Ahí está alargando la despedida, está recordando a tantos hermanos con sus nombres, con sus caras, con sus ministerios, con sus trabajos, con sus desvelos, con todo lo que han puesto al servicio de la obra del Evangelio, y no termina, no quiere acabar, no quiere terminar de despedirse de sus queridos hermanos en Roma. Esa es la paz que Dios ha puesto entre Él y los hombres, y entre los hombres mismos. Esa es la paz que ha puesto entre tú y yo, entre todos los que estamos aquí, entre toda la Iglesia universal. Cantábamos antes tu Iglesia, ¿no? Dice que nada puede detenerla. No significa que nada puede detener a esta Iglesia local, sino que a la Iglesia de Jesucristo nada puede detenerla. Cuando fallen unos, otros crecerán. Cuando caigan unos, otros se convertirán y proclamarán el Evangelio. Esa es la Iglesia que no va a parar hasta que vuelva su Señor. Y esa es la Iglesia que es la obra del Señor en la cruz, y es justamente el producto, el resultado de su resurrección. Las genealogías y las despedidas y las doxologías que hay en las cartas y en los libros de la Biblia contienen mensajes muy potentes de Dios para su Iglesia. Suelen tener concentrado el Evangelio, suelen tener concentrada el último mensaje que el autor ha querido dejar antes de que termine su carta, antes de que termine su libro. Contienen también ánimo y refugio para los discípulos del Señor, porque nos traen a la memoria todo aquello que Dios está haciendo ya desde aquel momento y sigue haciéndolo hasta hoy. Así que estas despedidas que a veces ni siquiera consideramos cuando estamos leyendo uno de los libros de la Biblia, y las introducciones son justamente son un tesoro, deben de ser un objeto de atención y de mucha reflexión respecto a ellas. Así que en este capítulo 16 de la carta a los romanos vamos a ver brevemente cómo no solo se resume la carta entera, el propósito de la carta, sino también cómo se transmite en la práctica todo aquello que Pablo enseña en los primeros 11 capítulos. La carta tiene dos grandes partes, luego se puede subdividir en otras. Una es hasta el capítulo 11 y otra desde el 12 hasta el final. Y es justamente lo que algunos llaman la exposición del Evangelio y la práctica del Evangelio, la aplicación del Evangelio. Y justamente tenemos hoy el final de ese bloque, ¿no? Del capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, que son la aplicación del Evangelio a la vida común de las personas que han creído en él. Así que aquí se cambian, en esta carta y después en las siguientes también, se cambian las genealogías, el hijo de, que sale tanto en el Antiguo Testamento, por las menciones expresas a hermanos concretos y hermanas concretas que están dejando su vida, imitando al Señor, dejando su vida por el Evangelio. Y vamos a ver también, pues, en el resto de cartas del apóstol Pablo y otras, cómo cada despedida son pequeños
homenajes de gratitud al Señor por tener esa nube de gente, ese ejército de personas que es la Iglesia a su servicio. Se cambian los descendientes por los hermanos. Es uno de los aspectos que cambian del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ya no hay genealogías, ya hay enumeración, listas de hermanos y hermanas que están entregados al Señor. Se anula el tiempo. Parece que cuando llega la Iglesia, cuando irrumpe la Iglesia en la historia, el tiempo ya no es importante. ¿Os acordáis de ese lema, ¿no? Del ya pero todavía no? El reino de los cielos se ha acercado. Cuando llega la Iglesia, el tiempo ha dejado de correr porque ya ha terminado aquello para lo que el tiempo de la salvación estaba dispuesto, que es la llegada del Mesías, la salvación hecha realidad. Así que por una parte se anula lo temporal, ya no son unos hijos de otros, ya se expone quiénes están en la Iglesia en cada momento. También se anula lo jerárquico. Entonces, en el Antiguo Testamento, las jerarquías tenían mucho que ver con los padres y los hijos. Aquí se trata a todo el mundo por hermanos. En las nuevas, permitidme, no genealogías, pero listas de hermanos queridos y amados que hay en todas las cartas del Nuevo Testamento, se ha anulado la parte jerárquica. Ya no hay jefes, ya no hay antiguos que están sobre los nuevos. Ya hay hermanos que están creciendo en la fe. Unos parece que se acaban de convertir, pero están creciendo muy deprisa, y otros llevan 40 años y todavía son bebés. Y ya vamos a ver cómo las cartas del apóstol Pablo, sobre todo Corintios, hablan mucho de todo esto, ¿no? Y también se anulan las razas. En las cartas, todo el Nuevo Testamento se anula cualquier diferencia entre personas por quiénes son, si son judíos o si son griegos, si son gentiles, ¿de dónde son? ¿No? ¿De dónde son los cristianos? Son cristianos, su patria es la patria celestial. Así que no nos extrañe ver en todos estos nombres que leemos aquí en esta despedida y también en el resto de despedidas de las cartas del apóstol Pablo, tantas personas de tantas nacionalidades como tenemos también aquí en el siglo XXI. Y es una confirmación de cómo la Iglesia se sigue desarrollando en la voluntad del Señor, anulando las razas, anulando las diferencias entre las personas, anulando dónde hemos nacido, anulando incluso parte de lo que ha representado nuestra cultura. Hay una cultura cristiana que está por encima, no las deja completamente machacadas a las otras culturas, simplemente las sobrepasa, pasa por encima de ellas. El amor, dice el apóstol Pablo también aquí, que dice que sea sin fingimiento, y cuando el amor es sin fingimiento sobrepasa cualquier barrera que exista y no la destruye, simplemente pasa por encima de ella, ¿verdad? Así que se anula la raza, se anulan las clases sociales. Cuando vemos todos estos hermanos que son aquí mencionados y hermanas, son hermanos de toda nación, de todas las clases sociales. Hay un tal, hay uno que se dedica, que es el tesorero de la ciudad, ¿verdad? La palabra que utiliza el apóstol Pablo es el economista, ¿vale? Lo que hoy traduciríamos por el economista de la ciudad, o economos. Y hay personas muy sencillas y hay personas que vienen justamente de clases sociales muy altas. Sin embargo, aquí están todos siendo tratados por el amor que le tienen al Señor, por la dedicación al Evangelio y por todo aquello que les distingue dentro del servicio a los demás. Justamente esto es lo último, ¿no? Se anulan las clases sociales, ahora ya somos siervos los unos de los otros, no hay esclavo ni libre, ¿verdad? Se llega a decir. Y se anula también otra cuestión importante, se anula la maldición de ser mujer. ¿Os dais cuenta que aquí el apóstol Pablo se despide y da saludos para mujeres y hombres igualmente? Dice la palabra también, el propio apóstol Pablo dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer en Cristo Jesús. Así que todo lo que realmente es el Evangelio en cuanto a las relaciones personales está concentrado aquí en este pasaje, ¿no? Y está concentrado también en el resto de la carta. Los grandes temas de la carta a los romanos terminan en esta última parte con una aplicación clara y evidente a las relaciones entre nosotros, entre los hijos
de Dios, entre aquellos que han creído. Así que, así como en un esquema general, además de ver hoy el 16, vamos a ver un poquito la despedida, ¿no? El cierre de la carta a los romanos. Podríamos clasificar los capítulos de Romanos. ¿Cuántos hay? 16. ¿Sí? 16. Tenemos 16 capítulos. Bueno, ¿cómo va transcurriendo el hilo conductor de la carta a los romanos? Pues en los capítulos 1 y 2, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? El Evangelio, el poder del Evangelio y el pecado, ¿no? El poder de Dios frente al desamor de las personas. En los capítulos 3 y 4 vemos el juicio y qué significa la fe en el amor de Dios. Ya entendemos un poquito mejor por dónde va la carta y el Evangelio de Pablo, ¿no? En el capítulo 5 vemos cómo es la salvación por amor de Dios. Cómo Dios, con ese amor, ha conseguido la salvación de todos aquellos que se acercan a Él. En los capítulos 6 y 7 vemos sobre todo una cuestión, cómo el creyente, el que ha creído, el que tiene esa fe en el amor del Señor, está libre del pecado. Cómo se consigue la santificación, cómo se llega a liberarse completamente del pecado. El capítulo 8 nos habla de la victoria final, la esperanza que tenemos en el Evangelio. ¿Cómo realmente termina ese capítulo 8? ¿No? Ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria final, la esperanza. Los capítulos 9 a 11 nos dejan resuelto también un tema que dentro de todo este mensaje del Evangelio a algunos les podía estar sonando un poco raro, sobre todo en Roma, y también a nosotros. ¿Por qué no? Porque conocemos el Antiguo Testamento. En los capítulos 9 a 11 es ¿y qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con Israel? ¿No? ¿Cómo Israel va a ser salvo también? Y a partir de ahí, del 12 al 16, es un solo bloque en el que podríamos resumir que el apóstol Pablo nos enseña a vivir conforme al Evangelio, el amor en la práctica humana. Fijaros, hay 2 ruegos nada más generales a la Iglesia en toda la carta a los romanos. Los 2 están en este último bloque, en este último bloque de capítulos, del 12 al 16. Uno está al inicio de ese bloque, que dice, por lo tanto, hermanos, os ruego, este es el ruego, por las misericordias de Dios, que no os adaptéis a estos tiempos, ¿verdad? Que os transforméis por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto es el primer ruego que encontramos en la carta del apóstol Pablo. Después de todo lo que os he expuesto hasta el capítulo 11, os ruego, os pido, por favor, que no os adaptéis a estos tiempos. Esa es la diferencia entre haber creído, confiado plenamente en el Señor y no haberlo hecho todavía. Que somos llamados a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y hay un segundo ruego que está en el pasaje de hoy. Os ruego que vigiléis y os apartéis de los que causan disensiones y tropiezos. Qué importante es este llamado, ¿no? Estos 2 ruegos. Hay un tercer ruego que me diréis. Hay uno que yo he visto que no lo has dicho, ¿no? Es un ruego más bien personal, es un ruego para que se ore por el apóstol Pablo. Está en el capítulo 15, verso 30. También está en este bloque, ¿verdad? Y es para que se ruegue por él y por la extensión del evangelio que él tenía en marcha. Así que estos 2 ruegos de toda la carta tienen también que quedarse en nuestra memoria, ¿eh? Las secciones que tiene, los ruegos que tiene la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a ver un poquito en este capítulo 16, ¿no? Cómo tenemos nombradas algunas personas y cómo realmente se puede aplicar todo esto que hemos hablado a la vida real de la Iglesia y a la de cada uno de nosotros. Fijaos, ¿cuántos de nosotros conocemos de aquí a 24 personas por nombres y apellidos? Y podemos describirles, dar gracias al Señor por ellos, por sus vidas, por sus trabajos y por su servicio en la Iglesia. Levantad la mano. Yo conozco más. Más de 24. Son los que salen aquí por nombres y apellidos.
Tenemos trabajo, queridos hermanos, tenemos mucho trabajo. Uno de los desafíos que tiene esta carta para nosotros es que nos conozcamos por nombres y apellidos, que conozcamos todo aquello que realmente nos hace felices, nos satisface, en qué trabajamos, qué nos preocupa, por qué puedo orar por ti, en qué te puedo apoyar. 24. No parecen muchos, ¿no? Pero muchos no hemos levantado la mano. Y es bueno que reconozcamos que nos falta conocimiento unos de otros. Tenemos que aplicar esto a nuestra vida diaria. Ahora cuando acabemos, piensa con quién te vas a tomar el pincho, por ejemplo. Ahora cuando acabemos, o dentro de un par de semanas que tenemos la reunión de iglesia y comeremos juntos, si Dios quiere, pues dale una vuelta a ver si te puedes sentar al lado de alguien que no conozcas mucho y con quien puedas entablar una buena conversación. Vamos a hacer un ejercicio este año, ya que estamos empezando, de conocer a 24 personas, de las que tenemos aquí cerca, muy cerca. Que un día, si tenemos que enviar una carta desde donde estemos, podamos decir a los de la iglesia en Soances: salúdame a Felipe, salúdame a Elena, salúdame... ¿A quién? ¿A quién quieres que saludes? ¿A cuántos podrías decir? Hazte la lista. Y si no la tienes completa, pues empieza a hacerla, empieza a construirla y luego empieza a pensar si puedes estar orando por cada uno de ellos, si puedes estar orando por cada uno de nosotros. Es un desafío. No vamos a entrar en los de cada uno, sería muy bonito ir en detalle a las vidas, a los ministerios de las personas que el apóstol Pablo menciona. Muchos de ellos conocemos más de lo que aquí dice, de otros solo sabemos lo que dice el apóstol Pablo, pero plantéate esto, plantéate este reto. Gracias al Señor somos cada vez más, estamos teniendo muchas incorporaciones a la iglesia. Veremos como dentro de poco en la reunión de iglesia, si el Señor lo permite, pues daremos la bienvenida como miembros a un buen grupo. Esto es un desafío para nosotros, para todos, ¿no? Conozcámonos, amémonos, recomendémonos, saludémonos, oremos unos por otros, ¿no? Así que también el apóstol Pablo saluda a varias congregaciones, saluda a varias iglesias que se reúnen en las casas de algunos de estos hermanos, ¿no? ¿Cuántas iglesias conoces? ¿Cuántas iglesias conoces y las conoces un poquito con detalle? ¿Por cuántas iglesias puedes estar orando? Por sus pastores, por sus problemas internos, que seguramente los tendrán. A lo mejor vienes de una de ellas, no has podido estar más tiempo allí. ¿Estás orando por ellos? No creo que todas las iglesias a las que el apóstol Pablo se refiriera, ni todas las personas que salen en esta lista, fueran gente sin problema, gente feliz y nada, estando totalmente liberados de preocupaciones y de motivos por los que estar hincando la rodilla y orando al Señor. Así que es una invitación también, no solamente a conocer a 24 de los que somos aquí, sino, bueno, por lo menos 2 o 3 iglesias deberían estar en tu lista de oración, también con nombres y apellidos de los hermanos que están allí. No olvidemos que la iglesia es universal, no olvidemos que ni siquiera las denominaciones, ni siquiera los evangélicos, ni siquiera... No, el Espíritu del Señor está en muchos en este mundo. La obra del Evangelio ha arrasado con las vidas, en el sentido positivo, de muchas personas. Y para espantar esa vergüenza a la que el apóstol Pablo se refiere en el capítulo 1, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es aquello que también nos deberíamos de apropiar nosotros, ¿no? No nos avergoncemos de algo tan poderoso como es la resurrección de Cristo. Y en ese sentido es en el que también podemos ver que el amor del Señor, el amor del Evangelio, el amor que hay volcado en el Evangelio, está superando todas las barreras. El amor es poder. El Evangelio es poder del Señor para salvación. Fijaos, hay 5 aplicaciones de esta carta. Vamos deprisa y no podemos pararnos en todos los versos que tenemos aquí, ¿no? Pero sí que hay 5 aplicaciones muy concretas, las tenemos aquí,
y que tienen que ver no solo con el pasaje de ahora, sino con toda la carta que también está resumida en este capítulo 16. Primero, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Capítulo 1, verso 17 o por ahí, creo que está. Esta es una de las primeras aplicaciones que tiene la carta. Fijaros, no se espera al final para ir aplicando, ¿verdad? Una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cómo influye ese poder del Evangelio que operó en mí una vez para cambiarme para siempre? ¿Cómo influye en mi testimonio diario? Cuando me escondo, cuando escondo mi fe. El viernes me despedía de los que están, de un grupo de trabajadores que había en la empresa donde estoy ahora. Me marchaba, se estaban tomando estaban terminando de tomar el aperitivo antes de cerrar el viernes y estaban hablando. Yo no tengo ni idea de fútbol, la verdad que no es una cosa que me interese mucho, nada más que a nivel a lo mejor sociológico, ¿no? Pero estaban hablando ahí del fútbol y tal, y bueno, yo me acerqué para despedirme y me dijeron: tú no serás del Atlético de Madrid, ¿verdad? Yo pensé, ¿a qué viene esto, no? Digo, por si acaso. No, yo a mí no me gusta el fútbol. No sabía muy bien qué era, es que creo que jugaba un partido trascendente este fin de semana, con el Villarreal me parece que era. Y habían oído que había cierta controversia, algo pasaba ahí, ¿no? Entonces yo enseguida eché para atrás. ¿Por qué? Porque para mí el ser de un equipo de fútbol, a fecha de hoy, no supone, no necesito tener valor, ¿verdad?, para defenderlo, ni el Atlético de Madrid ni a cualquier otro, ¿no? Pero la pregunta es, como a Pedro, ¿no? Oye, ¿tú estabas con Jesús? No, yo no sé ni quién es. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? No estoy acusando a nadie, simplemente que reflexionemos sobre ello, ¿no? Y encontremos en pasajes como esto y en la carta a los romanos las razones por las que debemos estar seguros del Evangelio. Debemos estar seguros de que el Evangelio es la mayor obra, el mayor desencaje que ha habido en la historia. Una historia que iba hacia el final, muy deprisa, hacia el abismo, y que se vio ese camino interrumpido por la muerte del Señor en la cruz y una resurrección. Y de repente la historia giró hacia otro sitio. De eso somos testigos nosotros. Y de eso debemos de tener el coraje para poderlo ser en medio de nuestro trabajo diario, de los vecinos, de las relaciones que tenemos con las personas que nos conocen y a quienes conocemos, ¿no? Segundo asunto que realmente viene empapando toda la carta a los romanos. No os adaptéis a estos tiempos, sino transformaos para conocer la voluntad de Dios. Muchos jóvenes y muchas personas con las que hablo me preguntan: ¿pero tú cómo sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿no? ¿O cómo puedo saberlo yo? No te adaptes a estos tiempos. Capítulo 12, versos 1 y 2. Renueva tu mente según el Evangelio, según la lógica del Evangelio, que es el amor de Dios por encima de todo, que llegó hasta morir en la cruz por ti. Te va a hacer superar esa tendencia que tenemos a la adaptación, al mimetismo, ¿verdad? Que no me distingan, que no me señalen. No os adaptéis a estos tiempos, sino transformaos para conocer la voluntad de Dios, que es tres cosas. Es buena, es agradable y es perfecta. Solo con este versículo estuve una vez en un campamento 2 semanas. No lo daba yo, claro, me lo dieron a mí. Profundiza en la voluntad del Señor, que no es otra
que la que está recogida en su palabra. Así que si quieres saber la voluntad de Dios, empieza a estudiar la Biblia, dispuesto a obedecer, y empezarás enseguida a notar que conoces a ese Dios del Evangelio y que sabes lo que quiere de ti. No te va a venir por sueños, no te va a venir por otras revelaciones. La voluntad del Señor te va a venir por la fe en el Hijo de Dios y asumir que es tu Señor, que es a quien hay que obedecer. Tercera aplicación: orad por la extensión del Evangelio sin barreras ni oposición. Ahora sí vamos a ir al verso 30 a 32 del capítulo 15 de Romanos. Fijaos. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os unáis conmigo en esta lucha y que oréis a Dios por mí. Pedidle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. Cosas muy concretas. Hay quien piensa que la carta a los romanos es un compendio de teología. Bien, si quieres seguir pensándolo, está bien. Pero es el Evangelio en la práctica. Lo que pasa es que cuando uno profundiza en el Evangelio, aprende de Dios, aprende del Evangelio, aprende de todo lo que hay metido ahí. Pero la carta a los romanos no es un tratado de teología, es un tratado de vida cristiana y de sabiduría evangélica. Así que fijaos cómo el apóstol Pablo le dice: pedidle, verso 31, a Dios que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y de los hermanos de Jerusalén, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. Caer en manos de los incrédulos no es que Pablo tuviera miedo a que le torturaran. Es que si caía en manos de los incrédulos, su obra se paraba. Su llamado se detenía. Y lo que él no quería, bajo ningún concepto, es que el Evangelio parase de expandirse a través de su testimonio. Y dice el verso 32, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a vosotros con alegría y podré descansar entre vosotros por algún tiempo. Así que el apóstol Pablo, y aquí nos desafía también la carta a los romanos con esta aplicación, nos pide que estemos pendientes de la obra de extensión del Evangelio de otros y que estemos orando por ellos, por sus dificultades, por sus viajes, por todo aquello que están pendientes de hacerlo. Tenemos un equipo aquí en Suances que se encarga de recordarnos constantemente, ¿no?, la obra misionera. Y creo que es importante que tengamos presente en todas nuestras oraciones, tanto en familia como también aquí en iglesia, a todos aquellos por los que, a los que el Señor está utilizando, ¿verdad?, para que el Evangelio avance. Cuarta aplicación, son 5, no hay más. Cuidaos entre vosotros. Cuidaos entre vosotros. Capítulo 14, 15 y 16, sobre todo el 14. Los débiles y los fuertes en la fe. Cuidaos. No os separéis por discusiones. Cuidaos entre vosotros. Desearos lo mejor, como hace él en el capítulo 16 que acabamos de leer. Deseaos lo mejor entre vosotros y no os olvidéis unos de otros. Qué perfecto, ¿no? Es el Evangelio cuando se vive en comunidad. El Evangelio no está para salvar solo a individuos. El Evangelio está justo para crear una nueva humanidad, una nueva sociedad, la sociedad de los hijos de Dios. Y aquí, en la carta a los romanos, encontramos multitud de referencias a este cuidado que tenemos que tener entre nosotros. Desde el capítulo 12 al 16 especialmente, donde están las aplicaciones. Te invito a que vayas buscando pasajes. La semana que empieza, de lunes a viernes, son 5 días laborables, ¿verdad? Pues cada día un capítulo descubre todo aquello que tiene que ver con el cuidado de los demás entre nosotros. ¿En qué puedo conocer mejor a mis hermanos? Ya lo decíamos antes, sus alegrías, sus preocupaciones, sus ministerios. A veces no conocemos realmente aquello en lo que estamos sirviéndonos unos a otros y al Señor. Y por último, y no menos importante, porque se le da bastante énfasis aquí,
Apartaos de los que causan divisiones por enseñar lo contrario de lo que habéis aprendido. La Iglesia del Señor es tan preciosa para Él. Ha dejado la vida de su Hijo en una cruz después de una tortura tremenda. La unidad, el amor en la Iglesia son tan importantes, tan trascendentales para el Señor, que solo se nos invita en la Biblia a apartarnos de una serie de personas. El resto tenemos que acercarnos a presentarles el Evangelio. Y es apartarnos de aquellos que causan divisiones, no por su comportamiento, sino porque enseñan a comportarnos de manera contraria al Evangelio. Aquellos que tuercen algunos versículos, los sacan de contexto o simplemente dan opiniones acerca de asuntos que rompen la convivencia de la Iglesia y que invitan a la Iglesia a comportarse de manera contraria a lo que hemos estado hablando, a las otras 4 aplicaciones. Así que apartaos de ellos y, por supuesto, ahí va implícita una invitación a cuidado, no seáis uno de vosotros. Cuidado, no nos encontremos de repente rivalizando con hermanos o hermanas sobre enseñanzas que causan división y que causan dolor. Mucho cuidado. Hay unas advertencias muy serias en la palabra. Lo veíamos el domingo pasado, o hace 2 domingos, en el capítulo 8 de la primera a los Corintios, y cómo los evangelios coinciden, los 4 evangelios coinciden en una enseñanza de Cristo. Cuidado con lo que le hacéis a estos pequeños. Cuidado con lo que hacéis con mi Iglesia, con los débiles, con los que necesitan conocerme mejor, necesitan entregarse más. Cuidado. Más os valdría, dice los evangelios, que Jesús dijo, que se os atara una piedra al cuello y os echaran al agua antes de que rompierais a uno de mis pequeños. Así que, fijaos, estas 5 aplicaciones son las 5 aplicaciones que nos gustaría que todo el mundo tuviera, que la sociedad en la que vivimos tuviera. Pudiéramos vivir todos en esa armonía. Solamente hay una barrera para que eso suceda. Hay una barrera que la ponemos los seres humanos. Porque Dios con su amor ya ha sobrepasado todas las barreras posibles. Ahora, tú puedes resistirte y darte la vuelta como si no fuera eso contigo. ¿Es o no deseable una sociedad en la que el Evangelio preside, en la que nadie tiene miedo de proclamar la muerte, la resurrección de Cristo, el perdón de los pecados, la vida eterna? ¿Es o no ideal y deseable que nadie se adapte, que todos estemos inquietos, que todos estemos deseando que no se nos lleve la corriente, ¿verdad? ¿Es o no deseable que oremos los unos por los otros, que cuidemos los unos de los otros? Si esta sociedad fuera así, no habría guerras, no habría llanto, no habría temor, no habría dolor. Eso es lo que está prometido para cuando venga el Señor. Y mientras, la Iglesia del Señor está anunciando todo lo que llega. La pregunta es, si estás aquí esta mañana y te parece bonito todo esto, pero hay barreras en tu vida, todavía no has asumido que la muerte de Cristo y su resurrección es para ti, pues solamente un mensaje que no viene de parte mía, no es una cosa humana, viene de parte de Dios en su palabra. Esto es posible. La paz entre los hombres y la paz de los hombres con Dios es ya posible. La hizo posible Cristo en la cruz, haciendo la paz no con una bomba atómica, ni con 2, haciendo la paz con su muerte y con su resurrección. Cualquiera de nosotros debería desear y tener esa paz, ¿no? Así que si alguien aún no la tiene, la paz de Cristo en tu corazón, pues confiesa tu pecado. Reconoce aquello que está haciéndote rebelde
haciéndote quizá pensar que tú eres el bueno y los demás son los malos. Arrepiéntete de ello y reconoce que la muerte de Cristo fue para ti también, que los pecados que se lavaron en la cruz con su sangre eran también los tuyos, igual que fueron los míos. Y ora conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por tu Hijo amado. Me doy cuenta de que no hay en mí nada que realmente pueda contribuir al bienestar de este mundo, ni siquiera al bienestar mío ni de la gente a la que quiero. Señor, perdóname por mi pecado, por todas las veces que actúo pensando que soy yo el que tiene que decidir sobre mi vida. Señor, perdóname porque te he ofendido a ti y a todos los que conozco en algún momento. Señor, perdóname porque en el fondo de mi corazón pienso que tengo yo las riendas de mi vida. Y ayúdame, Señor, por la misericordia tuya, Señor, por el amor que tú has puesto en la cruz, en el sacrificio de tu Hijo amado, a entender cada vez mejor que te debo la vida, que te debo la vida eterna. Señor, ayúdame a disfrutar de tu voluntad, a disfrutar de tu compañía. Y no permitas que nada de lo que escucho todos los días, nada de lo que realmente me está impidiendo ir a tus pies, lo siga haciendo. Señor, quiero rendirme a ti. Y te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén.